Familia, pues como ya les dije, vamos a hablar de la acupuntura y hoy tengo aquí a Gerardo Medina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues para mí es un gusto estar aquí. Espero se encuentren bastante bien. Y pues, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Mitos y realidades, así que regresamos. Pues bueno, Gerardo, vamos a hablar de los mitos y realidades, ¿no? Que no funciona, que duele un montón, que cuando entra, que la aguja, la gente, pues tú sabes cómo funciona el cerebro, duele, nadie quiere saber, me van a poner agujas y cómo voy a saber si realmente me va a funcionar, que no está avalado por la Asociación Internacional de la Salud, que no sirve. ¿Tú qué opinas? Pues respecto a ello, creo que yo todo lo contrario, sinceramente. Desde un primer inicio con la cuestión de un mito tan grande que sería el me va a doler, creo que es una idea muy errónea, ya que, por ejemplo, en cuestión de lo que sería, no sé, comparativo con una inyección, pues, o sea, la aguja es muy diferente, o sea, muy diferente. Tan solo la aguja la podríamos comparar con el grosor de un cabello. O sea, es tan delgada que realmente, por ejemplo, podrían entrar varias agujas en cuanto a su calibre dentro de lo que sería, por ejemplo, una de una inyección, que son las que tienen un uso, que es muy diferente. ¿Ok? Prácticamente esta aguja no rompe, no rasga, solamente llega a atravesar separando el tejido. Entonces, como que genere dolor, no, es muy diferente, por ejemplo, cuando llega a existir un estímulo que llamamos De Chi, que el estímulo del De Chi es prácticamente hablado en medicina tradicional china como el estímulo acupuntural, que es muy diferente a una sensación de dolor, que muy diferente. Pero pues obviamente esto varía mucho en torno a el umbral que tiene cada persona, o sea, eso también es muy lógico. Es cierto. Ok, Oye, tengo otra pregunta. ¿Qué hay que te puedas contagiar con una aguja de algo? Ok, yo creo que esto prácticamente se dio y es algo que, por ejemplo, yo comento mucho cuando me llegan a preguntar este tipo de cosas, es una pregunta muy popular, que por ejemplo, infecciones, ¿no? Prácticamente muchas que se transmiten a través de sangre, como lo que sería hepatitis, lo que sería VIH, ¿no? Prácticamente es algo que no se tiene como tal un registro de contagio por aguja de acupuntura. Y además las que las usas son nuevas, ¿no? Exactamente, relativamente es por eso que no existe un factor de contagio, ya que se tiene un buen sistema, ¿okay? En cuanto a protocolos, no se utilizan o reutilizan agujas más que nada, no se debería de hacer. Pero, pues obviamente este mito surgió porque, ha habido casos de gente que no tiene un control en cuanto a ello. Entonces hay un miedo o un riesgo, más no hay algo que realmente me diga que sí ha existido un contagio mediante una aguja de acupuntura. O sea, no existe, ya que, por ejemplo, estas agujas que decimos que son el calibre de un cabello, es una aguja filiforme. ¿Qué quiere decir esto? Son agujas alargadas que no introducen nada a tu cuerpo. Y por ejemplo, en lo que son técnicas de fisioterapia tienen lo que se llama punción seca, que es con agujas de acupuntura muy similares a las de acupuntura, pero pues obviamente, ¿por qué se llama punción seca? Porque no introduce nada a tu cuerpo. La diferencia con una aguja ausada, que es la que tiene, por ejemplo, la que les digo de inyección, que se mete en la jeringa, ¿ok? Esa sí tiene un espacio donde se puede guardar o almacenar líquido, lo que sería, por ejemplo, sangre. Entonces, obviamente, si tú te llegas a pinchar con una de esas, es más fácil que exista un factor de contagio a diferencia del de acupuntura. Buenísimo. Entonces sí es un mito muy grande. ¿Qué trabaja ya pasando estos mitos, ¿no? Es miedo, al final todo lo que no conocemos causa miedo. ¿Cuántos miles de años tiene usándose en China? Ok, es bastante interesante porque nosotros podríamos decir un poquito del contexto histórico de la acupuntura que quizá muchos no conocen. Es que sí es una técnica popular que muchos comentan que es un arte milenario de más de 3000 años, o sea, no tienen un registro exacto desde cuándo se empezó a utilizar la acupuntura, pero se fue ocupando por muchos años. El problema es que, si no mal recuerdo, que fue en el siglo XVIII, si no mal recuerdo, fue destituido del Instituto Médico Imperial. O sea, la acupuntura la quitaron completamente del Instituto Médico Imperial,
dada que el pensamiento dijo que estaba todo a ciertas supersticiones, a ciertos problemas, y prácticamente para 1950 la regresan hacia los hospitales. O sea que tuvo un periodo, o sea, en el que la medicina tradicional china no tenía credibilidad para nada. ¿Y de dónde se agarró prácticamente la medicina tradicional china? Y digo, es lo lógico, lo común, de la neurología. O sea, se tuvo que agarrar de los conceptos del sistema nervioso para poder ser utilizada. Entonces, ¿como de cuánto tiempo? Tradicionalmente, más de 2000 años. Buenísimo. Clínicamente, desde lo que serían los años 1950, y de ahí su gran auge fue la craniopuntura en 1970, que fue donde levantó gracias a los estudios que existen en neurociencias. Platícame, ¿qué trabaja la acupuntura? Bueno, prácticamente la acupuntura está basada en pues el tratamiento de lo que son los meridianos, canales y colaterales del cuerpo. ¿Qué es un meridiano? Platícanos. Un meridiano es un trayecto energético, ¿okay? O sea, completamente energético, no visible, el cual conecta directamente con los órganos y sale hacia la periferia. O sea, como con tu hígado, tu corazón, tus intestinos, ¿no? O sea, todos los órganos que están sobre esta zona conecta y salen hacia la periferia, que por eso podemos influir, poner un puntito aquí y que influye directamente sobre un órgano. Todo está conectado. Exactamente, o sea, es un sistema de red compleja en el cual fluye energía, o lo que nosotros le denominamos como chi. ¿Okay? Es donde prácticamente actúa la acupuntura. Oh, buenísimo, buenísimo. Entonces, lo que haces con las agujitas en ciertos puntos, por ejemplo, a mí, yo lo que estuve en consulta, tenía en el intestino algo, ¿verdad? Y fue aquí, sí. Entonces me puso la agujita para reestructurar y armonizar tal cual mi intestino. Sí, exactamente. Lo que hacemos es regular completamente las cargas yin y yang del cuerpo, que es un tema mucho más amplio. Yin y yang es energía femenina y masculina. Ajá, lo de masculino, lo femenino, lo de arriba, lo de abajo, dentro, fuera. Hay una teoría muy grande a través de eso. Pero cuando decimos yin y yang, es sangre y energía. O sea, reestructuramos sangre y energía en el cuerpo, que eso es lo que genera un desequilibrio, y el desequilibrio genera una enfermedad, o lo que nosotros llamamos en medicina china complejo sindromático, que es un complejo de muchos síntomas. O sea, cuando alguien está enfermo, en realidad se desarmonizó su sangre y su energía en torno al órgano. En torno al órgano. Exactamente, o puede ser sus líquidos orgánicos y su energía. O sea, la teoría es bastante amplia, ¿no? Como para tocarlo en tan poquito tiempo. Sí, estamos tratando de ser lo más... Entonces, lo que hacemos con los puntos de acupuntura es restaurar el flujo energético que aparece sobre el meridiano. O sea, que recorre sobre ello para llegar al órgano. O sea, un ejemplo muy básico, ¿no? O sea, que nosotros podemos ver. Cuando tienes un dolor en el corazón, ¿no? Se llega a sentir, por ejemplo, el dolor sobre esta zona. Sí, es la clásica. Eso o sea, ya no que dicen, es que me duele el brazo. Sí, por por red del sistema nervioso tiene sentido. En medicina china, este dedo es el que es el parte del canal de corazón y de intestino delgado. Entonces es normal que, por ejemplo, el dedo haga esto, o sea, y se empiece a contraer y duela el canal, o que es el meridiano energético. Y no quiere decir que te vaya a dar un paro cardíaco. No precisamente, pero es un ejemplo. Sépalo, como... porque sí, luego todos somos muy literales. Ya te dolió aquí, güey, te va a dar un paro cardíaco. Rápido, ve al doctor. Exactamente, en un sistema muy magnificado, muy similar. Pero lo mismo pasa con cualquier órgano, por ejemplo, lo que sería un dolor en la zona, por ejemplo, de la cara, un dolor dental, podría ser una alteración de nuestro sistema digestivo, exactamente del estómago, ya que el meridiano de estómago recorre toda esta zona. O sea, obviamente fluye sobre esta parte, pero recorre la mitad de la cara, o sea, toda esta parte. Entonces, así puede ir las expresiones hacia afuera del cuerpo, que me están hablando sobre la alteración de un órgano. Y tú estás pensando ir al dentista o al revés, ¿no? Exactamente, lo bonito de esto y lo que yo le llamo hoy en día a la acupuntura es medicina integrativa. A mí no me gusta llamarle alternativa, no, integrativa porque no es tan simple como decir, la acupuntura lo resuelve todo. No, o sea, por eso existen diferentes áreas. O sea, eso es lo que yo realmente valido. Y es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, puedes ir al dentista sin problema, pero también con un tratamiento acupuntural. Sí. O sea, en conjunto haces mucho más. Y eso prácticamente es una armonía. Buenísimo, me encanta. ¿Y qué tal, cómo ha cambiado tu vida, la vida de tu familia? Bueno, yo creo que prácticamente yo fui un paciente antes de ser terapeuta. O sea,
me encantó lo que fue la acupuntura, o sea, vi muchos resultados y cambios a través de mi propio cuerpo. Me ayudó en muchos procesos de mi vida, obviamente en conjunto con otras cosas, rehabilitación, incluso cuando tuve un problema a nivel de emociones, depresión, ansiedad, que lo tuve, insomnio, me ayudó a regular mucho todo ello. Entonces, prácticamente para mi persona es algo muy hermoso la acupuntura y obviamente pues para los míos de igual manera. Buenísimo. Pues regresamos con más. Está muy interesante este tema. P5 Plus. Bueno, pues ahora les voy a platicar de mi testimonio porque está aquí Gerardo. Yo llegué a tener dolores el año pasado, de verdad me dolía, pero desde el pecho hasta por acá, o sea, un poco hablando. Y cuando fui a una sesión de acupuntura, lo que me dijo es, lo que usted trae es una muela, el dolor que usted tiene es de muela, pero no me dolía el diente, no sé si me explico, no me dolía. Y luego después, en otra sesión, fue muy chistoso porque si es que me sigue doliendo esto, ¿no? Ahorita por eso le explicó esta parte y me decía, es que es el estómago, ¿no? Que me había ido de viaje, estaba deshidratada, cansada. Entonces yo creo que es muy importante que cuando nos duele algo, ¿no? De repente estamos automatizados a tomarnos la pastilla, ¿no? Y no vamos a la raíz. Entonces yo creo que un buen, porque al final somos un mapa biológico. Y la biología siempre es primero. Y si uno no está bien biológicamente, no puede hacer nada. No puedes hacer nada. Entonces, para mí, y por eso se los traigo, me ayudó mucho a saber qué tenía. Entonces, yo creo que es bueno ir con un acupunturista para que te revise y te haga pues un escaneo físico en cuanto a sus órganos. Y te pueda ayudar a que vayas por lo correcto, porque si no la mente empieza, te vas a morir, ¿no? Ya te va a dar un paro cardíaco, ¿no? Me fui a hacer hasta mastografía, me acuerdo, mastografía y el corazón, o sea, se los platico para que se ahorren pasos, ¿no? Entonces no sé si tú tengas un testimonio también así. Pues creo que dentro de los más complejos, obviamente, porque para que vean, por ejemplo, hasta dónde puede llegar la propia acupuntura, ¿no? El caso que realmente a mí creo que me sigue generando cierto nudo en la garganta todavía, fue de un paciente que yo atendí estando en servicio social de la universidad. Para los que no sepan, o sea, tenemos licenciatura en acupuntura en México. Así ¿okay? es, él da los cursos, ¿eh? Prácticamente no, yo doy certificaciones, pero existe la licenciatura como tal en acupuntura. Yo estaba haciendo servicio social. Y en el servicio social me tocó un paciente que recibió un impacto de bala, o sea, a nivel de la columna, y se quedó sin caminar. O sea, quedó en silla de ruedas y el neurólogo le dijo, no vas a volver a sentir las piernas, o sea, no te hagas ilusiones, ni siquiera pienses en eso, ¿no? O sea, ya nada, ¿no? Entonces, obviamente, cuando llega a mí, yo le dije, el no ya lo tienes. Ajá, o sea, ¿qué puedes perder? Dije, ¿qué puedes perder? O sea, si lo que estás buscando es un proceso de rehabilitación y en la clínica de la universidad dan rehabilitación y acupuntura, o sea, son dos áreas, prácticamente cuando pasan rehabilitación primero pasan por acu. Entonces, digo, pues el no ya lo tienes. O sea, ¿por qué no intentamos? Claro. ¿Por qué no probamos? Porque al final del día eso prácticamente es un bloqueo energético. Claro. Lo que nosotros decimos, no es un bloqueo. Obviamente el neurólogo, el neurocirujano reconectó obviamente la médula espinal, sí, pero ya no es el mismo yo siento, proceso. Con todo respeto a los médicos, ellos son más mecánicos, no es el mecánico del carro. Se le llama, bueno, eso se le llama mecanicismo, sí, o sea, ese sí, proceso, porque solamente te centras en una sola en común. Eso ha ayudado y ha revolucionado la ciencia hoy día, y la ciencia médica ha avanzado, pero, o sea, esta parte dije, o sea, ¿y si puedo desbloquear al paciente? O sea, fue algo, ¿no? Dije, ¿qué pierdo? Nada. ¿No? ¿Qué pierdo? No pierdo nada. Entonces empecé a trabajar con unos puntos, o sea, específicos que me pueden ayudar a la influencia de las piernas, a todo ello. O sea, y en verdad, o sea, me sigue generando cierto nudo en la garganta cuando me dijo, Jera, ¿qué crees? Volví a sentir como el agua cayó en mis piernas, ¿no? O sea, y fue así como, o sea, Dios mío, ¿no? Y con el proceso de 4 meses en los cuales yo lo vi, porque lamentablemente como todo proceso terminas y ya no puedes continuar, incluso ya se veía que se sentaba más derecho porque no tenía control pélvico, o sea, se sentaba así. Entonces, obviamente con los ejercicios de rehabilitación junto con acupuntura, el proceso de 4 meses que yo le di, o sea,
pudo hacer eso y pudo volver a sentir parcialmente. Entonces, creo eso está padrísimo. Creo que es algo que en verdad me impactó mucho de esta área. No, entonces si hay alguien que trae ahí algún tema con columna, que le dijeron que ya no hay de otra, pues ya tienen el ¿no? Aprovechen y pues háganse acupuntura. Uno no sabe qué puede perder o ganar, más bien ganar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por el testimonio. Bueno, pues me encantó la entrevista, Gerardo, gracias por venir. No, gracias a ti, en verdad. Gracias porque al final estamos al servicio de la armonización humana, nos desarmonizamos de repente por situaciones, eventos, miedos, historias, la vida, ¿no? Y pues la función de este programa es dar herramientas para que la gente vuelva a armonizarse. Entonces, gracias. Van a aparecer tus redes sociales por si quieren contactar a Gerardo. Sí, exactamente, ahí en Acupuntura Gerardo Medina, ahí me encuentran en mi página de Facebook y pues dejamos también el número de WhatsApp de mi consultorio, igual por cualquier cosa. Y también va a hacer sesiones a domicilio, ¿vale? Entonces, gracias y nos vemos para otro programa para que te armonices y para que vuelvas a disfrutar de la vida que es tan hermosa. Soy Jenny González y nos vemos hasta la próxima. P5 Plus.